Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Hola muchachos, Dios bendiga. Voy a pedirles que tomen su lugar. Muchachos, qué bueno poderlos ver. Bueno poderles, que podamos encontrarnos en este lugar. Voy a pedirles que se me ayuden a aprender la luz. Muchas gracias. Está bien. Entonces, qué bueno que podamos estar en este lugar. Hoy tuvimos una jornadita larguita, pero yo creo que se cumplió la meta, ¿sí? Gracias a Dios se pudo hacer. Le agradecemos mucho a los que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias por el esfuerzo, por el cariño, por la dedicación. Yo creo que unidos uno puede hacer varias cosas, ¿cierto? La unidad hace algo muy bonito. Hoy quiero que hablemos de algo que nosotros hacemos parte. Y es que nosotros hacemos parte de una generación. ¿Sí? Usted y yo hacemos parte de una generación. Quizás usted dice, usted hace parte de una generación mucho más antigua. Sí. Quizás muchos de los que están acá hacen parte de una generación más nueva. Está bien. De pronto otros de más lejos. ¿Sí? Y así a través de los años han pasado muchas generaciones. Entonces me puse a averiguar cuánto era el tiempo de una generación. De pronto alguno sabe. ¿Cuánto más o menos puede durar una generación? Dani. ¿Señor? Sí, más o menos. Entonces, sí, eso depende. ¿Sí? Depende de qué, de los trastornos o de las circunstancias que pasen en el mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, entonces hubo muchos cambios después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, porque llegó la época de la industrialización. No acuerdo cómo es que se llama esa parte, donde se comenzaron a crear muchas empresas. ¿Sí? Entonces fue una era, hubo un cambio. ¿Sí? Pero más o menos los estudios dicen que una generación puede estar de entre 20 a 30 años. ¿Sí? Y también se puede hablar de una generación de cuando yo tengo hijos. ¿Sí? O cuando alguno de ustedes tenga un hijo, entonces ya cambia a otra generación, ya es la generación de mis hijos, después mis hijos tienen hijos y es la generación de mis nietos, ¿sí? Entonces, depende de esas circunstancias o de pronto que pase algo. Por ejemplo, cuando fue la época, cuando llegó el 2000, ¿sí? Entonces el milenio, eso cambió, mucha tecnología, muchos cambios. Entonces depende también mucho de las circunstancias en el mundo, ¿sí? Cuando se acabó una guerra mundial, habían muchísimos cambios, ¿sí? Entonces yo quiero decirles que usted y yo pertenecemos a una generación que puede hacer muchas cosas en la sociedad, una generación que puede traer cambios, una generación que puede transformar, ¿sí? ¿Qué sucede? Muchos, y creo que la pastora en algún momento nos ha hablado mucho acerca de esa generación llamada millennials, centennials, la generación X, ¿cierto? Y por allá vienen otras, y ahorita está llegando la nueva generación, otra generación le tienen otro nombre, ¿sí? Y cada uno de nosotros traemos cambios, ¿sí? Traemos formas de hablar diferentes, ¿qué más se puede decir? Formas de vestir, ¿sí? Pensamientos, ¿sí? Entonces, a medida que se va cambiando de generación, vienen cosas diferentes. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, ¿cómo fue el momento del Señor Jesús? ¿Cómo fue? Cuando nace el Señor Jesús, él más o menos obviamente llega en un momento de una época donde estaban los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, donde habían muchas cosas, estaban los romanos, y él llega en ese momento, ¿sí? Y el Señor Jesús iba creciendo en medio de esta época, en medio de su generación. ¿Y qué vemos en el Señor Jesús cuando comienza su ministerio? En medio de esa generación hay un cambio. En medio de esa época, Él hace algo, una transformación, aún en la mente de las personas que están ahí. Él comienza a mover. Él comienza a incomodar ¿a quién? A los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley. Él comienza a hacer un cambio en el entorno, ¿sí?
debido a lo que él estaba haciendo, debido a cómo él actuaba, debido a cómo él hablaba, debido hasta cómo él se relacionaba con las personas que estaban alrededor de él. Entonces él comienza ¿qué? A generar un cambio en su generación, ¿sí? A eso yo quiero ir y animarlos en esta noche, muchachos. Hoy nosotros estamos llamados a que podamos transformar y hacer un cambio en medio y en el entorno donde Dios nos ha puesto. En esta época, ¿con qué? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de decidir, con nuestra forma de relacionarme aún en familia, con mis amigos. Estamos llamados a hacer un cambio en nuestra generación, ¿sí? Y eso incomodaba a esas personas, ¿sí? Muchachos, en esa generación, quizás las generaciones de ustedes, anoche me sorprendí mucho porque estábamos con un grupito y entonces dijeron una foto. Y entonces recuerdo que ella es muy joven, la muchacha es muy joven. Y entonces ella se tenía que organizar para que ella quedara hermosa en la foto. ¿Sí? Y es sumamente, y si no la foto no queda bonita, no le quedó bonita, ella tiene que volver a tomar la foto. Y si ella ve que le queda el ojo medio cerrado y no era el perfil, así nos decía, es que no es mi perfil, entonces tengo que tomarme la otra foto. Entonces yo le decía a Jonah, increíble cómo es la época, ¿cierto? ¿Cómo son las generaciones? En esa generación, quizás en su generación, es muy importante eso, ¿sí? Es muy importante en la generación generación X, las redes sociales. Sumamente, hoy nos mueven las redes sociales. Sumamente, quizás usted hoy lo mueve una red social como Instagram. No le gusta Facebook porque ahí está su papá, su mamá, su abuela, su tía. Entonces le opinan, le dicen por qué se puso esa ropa, por qué comentó eso. Entonces es mejor Instagram y me imagino que hay otras. Yo creo que ustedes hay otras, ¿cierto? Sí, entonces es muy común que eso esté sucediendo en ese momento. En esa generación usted va a ver mucho que se habla del medio ambiente, muchísimo, ¿sí? Entonces los jóvenes de hoy somos o son activistas. Sí, hay que la basura, el medio ambiente, el clima, los animales, sumamente animalistas y muchas cosas. ¿Sí? Y usted quizás hoy se identifica con eso, dice, yo soy de la generación X. O yo me puse a ver que yo soy de la generación Y, yo soy de un poquito más atrás. ¿Sí? Entonces son los nacidos hasta 1994. No me acuerdo desde 1900 que hasta 1994, más o menos. Y de ahí en adelante, hasta el 2013, comienza la generación Z, ¿sí? Entonces, muchachos, para muchas personas, esa generación dice, es que son ociosos, no, es que solamente quieren estar en redes sociales, no, es que son perezosos, no, es que no se despegan de esas redes, ¿sí? No, es que ellos no, yo no sé qué va a ser el futuro de ellos, ¿sí? No, es que ya no quieren trabajar, yo no sé qué más han dicho de esta generación, muchas cosas se han dicho de estas generaciones, hasta muchas personas están hoy preocupadas quizás por usted o por mí, ¿cierto? Porque es una generación que ha traído mucho cambio. Pero yo quiero decirles algo, que quizás en pandemia nos dimos cuenta lo importante que quizás es lo que usted hace. O lo que yo hago con los medios, con los medios digitales, ¿cierto? Nos dimos cuenta que el mundo necesitaba estar conectado, ¿sí? Y quizás usted cierre los ojos por un momento y usted dice, ¿qué tal que el internet se acabara? Así como un día se apaga la luz y hay un apagón en todo el mundo, ¿cierto? Las empresas se paralizarían totalmente, ¿sí? Las entidades gubernamentales también se paralizarían totalmente, ¿sí? Entonces, muchachos, yo quiero decirles que sí, hay muchas cosas que quizás en nuestra generación se hacen mal, ¿sí? Que quizás muchas veces los medios de comunicación se utilizan mal. Sí, quizás lo hemos utilizado mal. O quizás muchas cosas de las que estamos pensando o estamos recibiendo hoy en nuestra generación, sí, están mal. Pero también quiero decirles que hoy lo que está viendo esta generación puede impactar y transformar el mundo. Que lo que está haciendo esta generación le va a ayudar que hasta a su papá y a su mamá. ¿Sí? Y voy a contarles así rápidamente, antes de ir a la historia bíblica, una anécdota. Y yo sé que esto es un poquito del mundo, pero de Pipe Bueno y de Luisa, creo. Luisa, y ellos estos días escuché una entrevista de él y él decía, antes de pandemia mi economía giraba alrededor de las giras musicales que él hacía, ¿sí? Entonces recibía mucho dinero y pues tenía negocios, empresas y tenía muchos contratos en ese año cuando fue pandemia. Entonces cuando se cierra todo, pues todos los socios, no sé cómo se llama eso, los que mueven los eventos, toda la parte logística comenzó a pedirle que les devolviera la plata porque ellos comienzan a consignar una parte antes de hacer el concierto. Y entonces él honestamente intentaba regresar la plata, pero llegó a un punto donde dijo, no tengo más plata.
Entonces se acordó que su esposa vive de las redes sociales, que Luisa Fernanda W, una de las youtuber, influencer acá en Colombia que más gana, ¿sí? Debido a lo que ella hace, ¿sí? Y se acordó, y ahí se acordó y le dijo a la esposa, a la señora, le dijo, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque necesito recuperar mi economía para poder pagar lo que estoy debiendo a los empleados de mi restaurante, a todos ellos me están pidiendo plata. Y él dice, de ahí en adelante, mi vida, pues mi economía comenzó a mejorar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿a qué yo quiero ir con esto, muchachos? A que lo que hoy quizás usted está haciendo, que lo que usted es, ¿sí? Que aún lo que estamos aprendiendo nos puede ayudar para transformar una sociedad, ¿sí? Y yo quiero darles un ejemplo de cómo Jesús quizás llegó a incomodar con lo que él hacía o cómo él actuaba, ¿sí? Y yo quiero que me acompañen a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 1 al 11. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlos. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿y dónde está? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces, usted dice, ¿es que tiene que ver esto, con lo que estamos hablando de las generaciones? Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque alrededor del Señor Jesús habían muchas generaciones y había específicamente una generación que hay que llamarla como religiosa, ¿sí? Una generación sumamente religiosa, que ellos intentaban hacer las cosas bien, quizás intentaban llevar esas 613 leyes muy bien y mostrarlas, ¿sí? Y pararse en las esquinas como el Señor Jesús muchas veces le reprochó y decir, yo oro, yo estoy acá ayunando, véame, ¿sí? Pero en su corazón había algo muy diferente. Y eso vino a transformar el Señor Jesús en su generación. Tenía 30 años. Si el Señor estuviera en este momento, estuviera más o menos en la generación del millennial, ¿sí? Sí, comenzó a transformar con su forma de pensar, con su forma de actuar, con su forma de decidir. Y eso comenzó a molestar a esos adultos. Dice que ya eran adultos. Y eran como ancianos, ya eran doctores de la ley, ya eran maestros. Eso comenzó a incomodarlos, ¿sí? Y ellos esperaban algo muy diferente del Señor Jesús. Ellos esperaban que Él dijera, sí, hay que apedrearla, ¿sí? Hay que hacerlo porque pues listo, yo no puedo incumplir la ley, porque yo también soy maestro de la ley, ¿sí? Y el Señor Jesús actúa de una manera muy diferente y comienza a molestarles a ellos y a chocarles cómo el Señor actúa con gracia. Eso es lo que vemos en el texto, un momento de gracia increíble, gracia hacia esta mujer. ¿Qué siente el Señor Jesús? Compasión también por esta mujer, ¿sí? ¿Cómo la van a apedrear? ¿Y por qué solamente la mujer llegue y por qué no el hombre también? Si el hombre también pecó, ¿sí? O fornicó o adulteró, pero el hombre también cometió error, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un momento de mucha gracia, que era lo que no estaba entendiendo la anterior generación llena de religiosidad. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver?
que el Señor decidió restaurar a esta mujer en vez de fusilarla o en vez de tirarle piedras. Sí, decidió actuar de otra manera. Vamos a abrazarla, vamos a restaurarla, vamos, siga adelante. Siga adelante. Sí, no la vamos a matar. Eso no lo vamos a hacer. ¿Y qué más hizo el Señor Jesús? Hizo que en las manos de esas personas quedaran libres. Libres. Que soltaran las piedras. Ni siquiera él que lo podía hacer lo hizo. Libres, manos libres. Para hacer otra cosa. Quizás estamos llamados, muchachos, a tener manos libres, no para tirar piedras, sino quizás ¿para qué? Para abrazar, para acompañar, para ayudar, para tender la mano. Libres de piedras. Sí, quizás hoy esta generación también está llamada a que tengamos gracia por aquel que está allá afuera. No porque estemos en este lugar nosotros somos los buenos y los que están allá afuera entonces son los malos. Así no lo vio el Señor Jesús. De hecho, hasta el más pecador, al más ladrón, al más publicano que robaba, ¿qué hacía con ellos? Iba y se sentaba a la mesa con ellos. Y no era, tú eres malo, yo soy bueno, entonces no nos podemos juntar. Así nos lo mostró en su generación. En ese momento, Él comenzó a transformar eso. ¿Sí? Comenzó a transformar eso en esa generación, muchachos. Yo no sé hoy, en su área, en su lugar, en su universidad, en su familia, ¿a qué hoy lo está llamando el Señor? ¿A quién lo estamos llamando en medio de esta generación? ¿Sí? Yo quiero decirles que hoy usted y quizás yo, pero más ustedes, muchachos, ustedes no se imaginan cuánto un joven puede llamar a otro joven. ¿Sí? Cuánto con el ejemplo, con que hagamos, con que acompañémonos, con que hagamos planes, ustedes pueden ganar jóvenes o un adolescente. Más que quizás un adulto que ya, o digo como uno que ya está viejo, que ya está haciendo otras cosas, ¿cierto? Hay un potencial tan grande en esta generación. Y no solamente es una generación de cristal o solo es una generación débil, una generación que no quiere hacer nada. Quizás, muchachos, quizás con lo que usted sabe hacer hoy, que así sean los medios de comunicación, ¿cierto? O el arte o el don que el Señor le haya dado, usted puede hacer grandes cosas, hasta ganarse la vida, hasta generar ingresos con eso, ¿sí? En medio de la generación en la que está. Pero no con eso quiero decirles que quizás hay cosas que se están haciendo mal. ¿Sí? ¿Y con qué más tenemos de tener cuidado? ¿Con qué más tenemos de tener cuidado? Que la base y el fundamento siempre sea la Escritura. Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. No significa que porque Él actuaba diferente, Él se olvidaba la ley. No significa que porque Él abrazaba a la persona, entonces era cómplice del pecado de la persona. Y lo vemos y le dice, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo a la mujer? Venga, yo sé que estás en pecado. Yo sé que estás haciendo las cosas mal. No te voy a apedrear, no la van a apedrear. Hay alguien que la vaya a apedrear tanto que le pregunta y él dice, no, Señor, ya se fueron todos. Y le dice, vete y no peques más. Él sabía y le hace reconocer y le dice, aún la confronta y le dice, hay algo mal. ¿Sí? Entonces, muchachos, no significa que porque usted, entonces me voy a poner a hacer y a crear y a decir y voy a, no, con medio de lo que yo sé. Entonces voy a hacer miles de cosas y el mundo. Muchachos, no podemos olvidar lo que es la base, la palabra de Dios. Eso era lo que pasaba en el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús tomó esas decisiones y actuó de esa manera? Porque dice la Escritura que Él creció en sabiduría, en conocimiento y en estatura, en conocimiento de la palabra de Dios. O sea que Él no olvidó en su generación, en su forma de actuar, en su forma de moverse con las personas. Siempre la base era la palabra de Dios. Siempre la base era la comunión con su Padre. Siempre la base era, Él decía, mi alimento que es el obedecer a mi Padre. ¿Sí? Entonces, muchachos, el ejemplo hoy quiero decirles que esta generación es muy dada a lo digital. ¿Cierto? Entonces el ejemplo hoy yo puedo decirles, voy a hacer muchas cosas digitales, esta es mi generación. Pero, muchachos, sin olvidar la palabra de Dios, sin olvidar los principios cristianos, sin olvidar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando eso sucede, comenzamos a desviarnos. Comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Comenzamos a probar cosas que no están bien. Recordemos, sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios.
nos va a llevar a poder transformar correctamente la generación en la que estamos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Muchachos, quizás para muchos esta es la generación perdida o la generación donde se están preocupando. Pero no siempre es así, no es así, muchachos. Quizás esta es la generación que también el Señor Jesús está buscando y está esperando. Está buscando para que hagamos. Está buscando, mire, hoy me di cuenta que los jóvenes tienen mucha fortaleza. Y cuando quieren trabajar pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque hay fortaleza, hay capacidades. ¿Sí? Y si uno se olvida de la pereza, de verdad que uno puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, muchachos, hoy yo quiero hablarles de eso. Su generación o en la generación en la que usted o yo nacimos no fue un error. O no es la generación más débil. Porque yo creo que cada uno de nosotros hemos sido transformados y cada día somos transformados por medio de Cristo Jesús. Y aún dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, muchachos. Cristo está viviendo en cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo que sé, mi diario vivir, le está agradando a Dios. En medio de esta generación en la que nací, yo le estoy agradando al Señor. Estoy permitiendo que Cristo sea mi modelo. Mi forma de hablar está siendo diferente aún allá afuera. Mi forma de actuar es diferente a los de allá afuera. Porque si vamos a hacer lo mismo, muchachos, pues ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el punto de diferencia? Entonces, muchachos, de eso quería hablarles y quiero que me acompañen a 1 de Pedro 4:10. Ayúdenme con esa. 1 de 4:10. Si alguien lo tiene. Juli, tiene. Cada uno conforme a lo que ha recibido, muchachos. Esta generación quizás ha recibido otras oportunidades que tuvo mi generación o que tuvo la generación de mis padres. Eso fue lo que recibimos hoy. Eso es lo que tenemos. Quizás usted tiene más tecnología. Quizás usted hoy tiene la capacidad y la posibilidad de tener un computador, un televisor, una tablet, 4 pantallas, un celular. Mis padres no. Quizás hoy tenemos la oportunidad de tener universidades gratis. Mis padres no, ni siquiera yo. Eso es lo que hoy tenemos en nuestras manos. Quizás hoy tenemos la posibilidad de tomar un avión y viajar. Quizás hoy usted tiene la posibilidad de mejorar ese talento más fácilmente con la música, con la danza, si es estudiar, si son medios. Eso es la posibilidad que hoy el Señor nos ha dado en esta generación. Pero dice, administrela. Y eso lo veíamos en algún momento, ser buenos administradores de lo poco, de lo mucho que tengamos. Buenos administradores. ¿Sí? Entonces la pregunta otra vez es esta. ¿Qué hay en sus manos hoy? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el don de hoy, de su generación, de hoy, suya? ¿Cuál es? Creo que Lucy hace 8 días nos hablaba un poco acerca de eso. ¿Con qué puedo generar yo dinero? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que me gusta? Pero ¿cuál es lo que nos dice también la palabra de Dios? Administrelo bien. Administrelo bien. Porque eso va a traer bendición. Muchachos, yo quiero decirles que nacimos en el momento correcto, en el lugar correcto, en la familia correcta, porque así lo quiso Dios. ¿Sí? Uno dice, ay, qué bueno haber nacido cuando no había tanta contaminación.
nos correspondió en esta época. Así lo permitió. Este es el tiempo en el cual el Señor nos ha llamado a servirle, a tener una familia, a estar en la iglesia. Ese es el tiempo. Y yo quiero decirles que así como el Señor Jesús transformó en su generación, nosotros también lo podemos hacer. Dice que cosas mayores, dice el Señor, esa es una promesa del Señor Jesús, cosas mayores nosotros como sus discípulos podremos hacer, cosas mayores. Y uno se sorprende con lo que hizo el Señor Jesús. Algunos lo llaman el revolucionario de su época, el revolucionario de su generación. Entonces la promesa de la palabra de Dios es que cosas mayores puede hacer Juli, cosas mayores puede hacer David, cosas mayores puede hacer Vale, cosas mayores. Si el Señor Jesús pudo enfrentar con valentía la maldad, pudo enfrentar con valentía a estas personas que quizás estaban actuando incorrectamente, cosas mayores nosotros también podemos hacer. Cosas mayores como enfrentar unas ideologías que sabemos que son incorrectas, muchachos. ¿Sí o no? Sabemos que son incorrectas. Pero ¿qué pasa? Uno se va acomodando. ¿Sí o no? O uno dice, mejor no digo nada. No, mejor no. Pues dejarlos quietos, ¿cierto? Pero si el Señor Jesús tuvo la valentía de enfrentar en esa época a los religiosos, quizás hoy nosotros debemos de tener la valentía, dice la palabra de Dios, de hacer defensa del evangelio. De hacer defensa de nuestros principios, de imponer aún nuestros principios en medio quizás de una conversación, sin tirar una piedra, muchachos, sin yo decir, Juli, es que usted está en pecado, David, es que ve, esto está mal. Quizás solamente con decir, es que mi fe, es que la palabra de Dios, es que lo que yo he creído desde niña me lo impide, o es que la palabra de Dios, o es que Dios me enseña esto. Sin necesidad de yo decirle, veas que usted está. No tengo necesidad de tirar una piedra, muchachos. Nos estamos llamados ¿a qué? A hablar aún con gracia, así como lo hizo el Señor Jesús. Muchachos, de eso quería decirles que estamos en medio de una generación y está usted en medio de una generación correcta. La pregunta es si estamos haciendo las cosas correctamente. Si estamos agradando a Dios en medio de esta generación. Yo voy a pedirle que incline su rostro por un momento. Y dígale y dele gracias al Señor por el tiempo en el que Él lo puso o nos puso. Dile, Señor, gracias. Gracias porque estoy quizás en medio de muchas oportunidades que otros atrás no tuvieron. Porque quizás estamos rodeados de muchas bendiciones que a veces ni disfrutamos. Gracias, Señor, porque nos has hecho valientes y esforzados. Y hoy aún desechamos, Señor, esas palabras que muchas veces hemos escuchado cuando nos dicen que somos débiles o que están preocupados por nosotros. Porque quizás no vamos a servir, quizás para trabajar. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por el tiempo en el que nos has puesto, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado muchos ejemplos. Y hoy a través de tu palabra vemos cómo tú actuabas. Cómo te enfrentabas y cómo tomabas decisiones correctas, Señor, en medio de tu generación. Cómo fuiste ejemplo, cómo transformaste, cómo aún incomodabas, Señor. Pero siempre con el objetivo, Señor, de dejar una enseñanza. Siempre con el objetivo de transformar vidas, Señor. Siempre con el objetivo de perdonar, de sanar. Siempre, Señor, lo hacías. Padre, yo hoy bendigo cada joven, adolescente que se encuentra en este lugar. Y creemos, Señor, que somos fuertes y valientes en ti.
Padre, yo hoy clamo para que tú seas despertando lo que hay en cada uno de nosotros que quizás desconocemos. Quizás muchas veces desconocemos lo valioso que somos en tus manos. Lo valioso que somos, Señor, cuando nos estabas formando en el vientre de nuestra madre. Cómo te tomaste el tiempo necesario para diseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por los dones y talentos, por las oportunidades que has puesto a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Y permítenos ser buenos administradores de lo mucho o de lo poco que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por esta generación, Padre, que puede hacer muchas cosas. Gracias por esta generación que puede traer quizás solución a otros jóvenes, Señor. Y esa solución eres tú. Gracias, Señor, porque nos has llamado a nosotros como tus hijos. Y hemos podido sentir tu amor y tu misericordia. Hemos podido sentir tu perdón. ¿Cuántas veces has tenido compasión de nosotros así como la tuviste de esta mujer? ¿Cuántas veces quizás podrías tirar la piedra, Señor, pero en medio de tu infinito amor y misericordia, esas piedras se soltaron, Señor, y hemos tenido una nueva oportunidad? Y esa oportunidad la has dado tú, Señor, la has dado. Y la tenemos hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes en medio de lo que estamos viviendo, Dios. En medio de lo que estamos recibiendo. En medio de lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo en esta generación. Quizás llamada Centennials. O quizás llamada Millennials. Pero somos una generación. Esa es la nueva generación, Señor. Así como tú permitiste que a la tierra de Canaán entrara una nueva generación. Que llegara a conquistar, Señor. Hoy estamos en medio de una nueva generación. Y permítenos, Señor, conquistar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Así como lo hizo Josué, así como lo hizo esta nueva generación que entró a Canaán. Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tu palabra ha tocado a la puerta de nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que siempre por donde quiera que estemos, por donde quiera que vayamos, Señor, en lo que quiera que estemos haciendo, tomando decisiones, con quienes nos estemos relacionando, Señor, siempre tengamos como base, como fundamento tu palabra. Trae sabiduría a cada uno de nosotros, así como la tuviste, Señor Jesús. Trae el conocimiento y el amor por meditar, por estudiar, por aprender tu palabra, por amar tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a querer obedecerte. Ayúdanos, Señor, a querer tener intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a querer relacionarnos contigo. Y ayúdanos a creer la promesa que dice tu palabra, que cosas mayores nosotros como discípulos podremos hacer. Cosas mayores, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Yo te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu compañía. Gracias, Señor, por tu consuelo. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha inundado a cada uno de nosotros y nosotros la hemos podido conocer así como la conoció esta mujer. Ella la pudo disfrutar, Señor. Y nosotros hoy también la disfrutamos. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchachos, están en la generación correcta. Están en la generación correcta. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.